¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de su barra UNAM en el espacio que tiene el Colegio de Ciencias y Humanidades. En esta ocasión vamos a tener el segundo de los programas correspondientes al poema lírico con la maestra Cristina Carmona, que es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra propia universidad. En el primer programa tuvieron ustedes la exploración del poema lírico en su dimensión técnica y vimos algo sobre el ritmo y sobre lo que consistía esta exploración y dimensión técnica. En esta segunda parte, vamos a ver una dimensión que es expresiva, que es interactiva con el lector y que va a resultar sumamente interesante. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y nos quisieras hablar cuál es esta dimensión que le da sentido al poema lírico. Bueno, primero, muchas gracias por volverme a invitar. Estoy muy contenta de estar aquí y de tener la oportunidad de hablar de esto que es muy interesante, ¿no? Esto que yo he llamado la dimensión interactiva de acercamiento al poema tiene que ver con que aquí más bien se hace énfasis en el lector, en lo que pasa en el lector, ¿no? Se establece en esta dirección interactiva, en este acercamiento interactivo, una relación de comunicación en la cual es el lector el que tiene que encontrarle sentido al poema. No se trata de un acercamiento en el cual un experto nos dice lo que el poema quiere decir, sino que el lector es el que tiene que encontrar lo que el poema quiere decir para él. En ese caso estamos más bien haciendo énfasis a las condiciones de recepción del poema, que es diferente a lo que vimos la sesión anterior, que hacíamos énfasis en las condiciones de producción del mismo. Aquí lo que vamos a tratar de explorar es lo que pasa cuando el lector lee y que lo lleva a compartir la vivencia que el poema expresa, ¿no? Esto es la verdadera comunicación personalizada entre el autor y el lector. Sí, el lector trata de encontrarle sentido al poema, ¿no? Esta cuestión de encontrarle sentido al poema, vamos a ver cómo ocurre. Si lo ponemos, es más claro, yo creo, si lo ponemos con un ejemplo vivo, ¿no? Claro. Con un poema. Podemos leer un poema del escritor cubano José Martí. Pati, ¿quieres ser tan amable de leer el poema? Con mucho gusto. Mucho, señora, daría por tender sobre tu espalda tu cabellera bravía. Tu cabellera de gualda, despacio la tendería, callado la besaría. Por sobre la oreja fina, baja lujoso el cabello, lo mismo que una cortina que se levanta hacia el cuello, la oreja es obra divina de porcelana de China. Mucho, señora, te diera por desenredar el nudo de tu roja cabellera, sobre tu cuello desnudo muy despacio le esparciera, hilo por hilo la abriera. Es un poema muy bello. Realmente, sí. ¿Qué elementos son los que se tendría que ver en esta dimensión interactiva? Pues mira, yo te lo respondería con otra pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que a ti te llamó más la atención? Me llamó muchísimo la atención la analogía que hace con otros elementos que no necesariamente tienen que ver con la poesía. Por ejemplo, la cabellera bravía. Realmente esto se aplica a un corcel, a un toro bravío, como una metáfora también, ¿no? De otros elementos que no van necesariamente con la poesía, ¿no? Y también esta otra parte de el lujoso el cabello, la porcelana china, o sea, la fineza, está haciendo una relación y una analogía con otros elementos que implican un valor, ¿no? Exactamente. ¿No? Y este valor de alguna manera también tiene que ver por los términos que el poeta emplea, ¿no? Por ejemplo, no le dice amada mía como lo diría un romántico, no sé qué, sino le dice señora, ¿no? El empleo mismo de esta palabra, señora, la palabra misma ya lleva toda la carga de respeto, de rango, de nobleza, ¿no? Entonces, este es uno de los significados que recuperamos en el poema a partir del término empleado, ¿no? Del término señora. Este elemento de sentido aportado por la palabra señora se refuerza además a lo largo del poema, por ejemplo, por el adjetivo mucho,
que es un refuerzo cuantitativo de este sentido, y se refuerza cualitativamente por como tú mencionabas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunos términos como fina, lujosa, divina, que son algunas de las cosas que tú señalaste precisamente, ¿no? La analogía con una serie de cuestiones de mucho rango, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista técnico, también algunas imágenes o algunas figuras retóricas, como es la comparación, esta comparación que hace baja lujoso el cabello, lo mismo que una cortina, lo mismo que es una marca o un indicador de una comparación, lo mismo que una cortina es una figura retórica que se llama comparación. Entonces, esta figura retórica también está reforzando este elemento de sentido aportado por la palabra señora. Entonces, lo que tenemos en este poema es un acercamiento diferente del Amor Cortés, del poema que leíamos antes, del que leímos en la sesión pasada, de Halcón que se atreve con Garza Guerrera, pero también hay aquí una especie como de erotismo refinado, ¿no? Esparcir la cabellera, tenderla sobre la espalda desnuda, todo esto. Luego los colores que se emplean, ¿no? La cabellera roja, bravía, lo claro, que tú decías, todo esto también nos remite o hace presente una sensualidad muy refinada también igualmente, ¿no? Yo en ese sentido, Cristina, quería comentar que me pareció muy interesante el que se hablara de algunas partes de la cara de la mujer que poco se tocan, como son la oreja, sí, exactamente, el cuello, y que son partes sumamente sensuales, exactamente, ¿no? Como tú sí mencionabas antes, y que además se está hablando de esta cabellera, que el cabello también tiene sensualidad, porque además que es bravío, es una gualda, ¿no? Sobre el cuello. Exacto. Entonces es un poema que hace muchísimas analogías, como sí, tú decías, con esta parte de honor, de sensualidad, pero una sensualidad cortesana, como lo mencionaba, ¿no? Nobleza. claro, y bueno, seguramente tú no eres especialista en literatura, no conozco mucho, pero creo que no. Pero precisamente ese es el asunto de la lectura de la poesía, ¿no? Que lo que importa es encontrarle un sentido, como de alguna manera ocurrió con esta lectura que tú hiciste, y es una lectura que más o menos compartimos, ¿no? Entonces podríamos decir que hicimos una buena lectura. Sin embargo, hay que tener muy presente también, y sobre todo esto para nuestros lectores jóvenes, que no tengan miedo de leer poesía, porque a lo mejor van a hacer una lectura incorrecta o una lectura que está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos leer o recuperar el mensaje del poema? Pues precisamente teniendo en cuenta que no hay lecturas correctas, ¿no? Claro, Todas las lecturas son válidas, y sobre todo que lo que hay y que es lo que importa es que hay lecturas posibles de lectores concretos. Lectores que siempre deberán tener como base los elementos que el poema dice. Por ejemplo, nosotros en esta lectura que hicimos del poema, tú hablabas, por ejemplo, de la oreja, que sí se menciona en el poema, ¿no? Y que es una cosa así notable, destacable, porque no es uno de los elementos del cuerpo que en otros poemas amorosos se toque mucho. Porque lo que sí no se vale tampoco es hacer lecturas que inventan un mensaje que no tiene base en el poema, ¿no? Por ejemplo, aquí no valdría hablar de que habla, por ejemplo, de los senos de la mujer, porque no se mencionan, ¿no? Sino se mencionan la cabellera, la espalda, el cuello, etcétera, ¿no? Entonces estaríamos hablando que en el poema lírico, en esta dimensión de interpretación del receptor, tiene muchísimo que ver también todo lo que es la connotación propia del entorno del lector, porque le puede sugerir muchas más cosas que no están dichas. Exactamente. Y precisamente por eso es que yo lo que quiero proponerles a nuestros, a las personas que nos ven, Auditorios, ¿no? Sí, a nuestro auditorio, es una lectura asociativa. Esta lectura asociativa, nuevamente, antes de decir, digamos, desde un punto de vista así como técnico que es, de definirla o lo que sea, quisiera más bien que la ejemplificáramos leyendo otro fragmento de poema. Claro, ¿no? que sí. No sé si quieres leerlo. ¿Cuál es? Esta estrofita, mira. Claro. Es un poema de Jaime Sabines. Bueno, de nuestro poeta Jaime Sabines, dice así: he aquí que tú estás sola, he aquí que tú estás sola y que estoy solo. Haces tus cosas diariamente y piensas, y yo pienso y recuerdo y estoy solo.
A la misma hora nos recordamos algo y nos sufrimos. Como una droga mía y tuya somos, y una locura celular nos recorre y una sangre rebelde y sin cansancio. Se me va a hacer llagas este cuerpo solo, se me caerá la carne trozo a trozo. Esto es lejía y muerte, el corrosivo estar, el malestar muriendo es nuestra muerte. Bueno, el poema es más largo, pero bueno, como no tenemos así mucho tiempo, ojalá Claro. que sí tuviéramos para leer y leer poemas, vamos a ejemplificar esta lectura asociativa con este fragmento. En uno de estos fragmentos, un pedacito que yo elijo, cualquiera, el que me llama la atención, este pedazo es como una droga mía y tuya somos. ¿Por qué lo elijo? Pues lo elijo porque ahí emplea la palabra droga, que bueno, tampoco es muy poética, ¿no? Uno dice, ¿por qué en un poema lírico, amoroso, se menciona la palabra droga, que tiene una carga tan poco poética, ¿no? Pero sin embargo la emplea como una droga mía y tuya somos. Pues habría que ir a ver cuál es el significado de la palabra droga. La palabra droga es una sustancia de efecto estimulante, ¿no? Entonces esto de alguna manera, si estamos hablando de una relación amorosa, de unos amantes, esta cuestión estimulante nos hace evocar la adicción, la embriaguez, y entonces podríamos decir la dependencia, ¿no? Amorosa. Entonces los amantes dependen el uno del otro, pero además dependen como se depende de una droga, ¿no? Hay una adicción, una cosa que no se puede, digamos, evitar, que se está necesitando siempre. Es también algo que lo sitúa a uno, lo lleva a un estado diferente, ¿no? A una especie de embriaguez, porque lo pone en otro plano de la existencia, en otro plano del existir, ¿no? El amor o la relación amorosa o la necesidad de estar con la pareja sería como una droga, ¿no? Entonces, esta sería un poco la cuestión de la lectura asociativa, que como tú ves es muy sencilla porque no necesitamos nada, necesitamos simplemente dejarnos llevar por el poema hacia nuestros recuerdos, hacia nuestros sentimientos, hacia lo que conocemos. Es básicamente una cuestión asociativa, ¿no? Como su nombre lo indica. Pero efectivamente tiene mucho que ver con esto que está sobre la pantalla, que me está evocando. Exacto. Con mis entornos, con mis experiencias, sobre todo con el momento específico en que uno lea al poeta, ¿no? Así es, así es. O sea, estados de ánimo, a eso me refiero también. Sí, por eso hemos dicho que esto hace mucho énfasis en el lector, ¿no? En las condiciones de receptor, de recepción, de cómo leemos desde aquí un poema que se escribió a lo mejor ayer, pero a lo mejor hace muchos siglos, como es el caso de tanta poesía. Claro. Que tenemos en lengua española y también en lengua no española, aunque ahí habría otros problemas a los que no habría que meternos en este momento, ¿no? Como primer acercamiento. Entonces, ¿no? Podríamos decir que se establece un vínculo en esta lectura asociativa específico y único entre el autor y el lector. Así es, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que es el privilegio del poema lírico? Así es. Así es. Entonces, sí, para recapitular y para que nuestros lectores lo tengan así como muy claro, los pasos que podemos seguir en una lectura asociativa, sí, es, en primer lugar, desde luego, ineludible leer completo el poema, ¿no? Claro que se pueden leer pedacitos, pero es mucho mejor leer el poema completo porque el poema es un texto. El poema tiene un sentido como texto completo. Entonces, aquí haría yo una pregunta. Muchas veces durante la docencia los maestros dejan solo leer una parte, sí, un fragmento. Esto que tú dices de leer completa la obra me parece importantísimo porque precisamente le da sentido al poema en sí, como el autor lo dijo, y no al fragmento específico en el momento en que yo lo interpreto. Sí, así es, y sobre todo porque precisamente el poema, al ser un todo, tiene una estructura que no puedes percibir en pedazos, ¿no? En la sesión anterior yo ejemplifiqué alguna cuestión de estructura con fragmentos, porque estaban así como muy hechos para el asunto, ¿no? Pero de cualquier manera esa parte tiene una función dentro de un todo más grande, claro, ¿no? El todo que es el poema completo. Entonces, por razones didácticas, en efecto, los maestros siempre tendemos a seleccionar partes y es lo que estamos haciendo aquí también, por desgracia, claro, ¿no? Pero la recomendación es que
en primer lugar siempre leamos el poema completo. Pero sin embargo, del poema completo siempre va a haber algún fragmento que nos llame la atención. Entonces podemos seleccionar un segmento muy libremente elegido, seleccionar varios segmentos y cada uno de ellos irlos analizando por partes, de acuerdo a cómo lo elegimos. Y lo elegimos porque identificamos allí alguna palabra, alguna imagen o alguna otra peculiaridad de composición que nos llama la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos mucho la repetición, la figura retórica que se llama repetición, ¿no? Dice, he aquí que tú estás sola y que estoy solo, haces tus cosas diariamente y piensas, y yo pienso y recuerdo y estoy solo. Entonces, solo, sola, solo, y yo pienso y yo recuerdo y estoy solo, y entonces todas estas repeticiones también pueden llamarle la atención a alguien, ¿no? ¿Por qué repite tanto? No hay necesidad, ya lo dijo. Pero en el contexto de la obra, lo que yo entiendo es que en esos momentos en que no estamos juntos, en que estamos en nuestra vida cotidiana haciendo lo cotidiano, exactamente, en que estamos solos, yo estoy pensando en ti, quiere decir que yo estoy contigo. Así es. ¿No? Y tú estás conmigo, aunque estemos solos. Pero es una soledad física, más no una soledad sentimental, amorosa, ¿no? Exactamente. Entonces esta idea de soledad se intensifica con esa repetición, ¿no? Entonces lo que en otro tipo de textos, los que no son poéticos, puede ser un defecto, esta repetición, en este texto no es un defecto, es su valor porque así lo buscó el poeta. Y lo buscó con la intención precisamente de hacer como muy intensa, de darle intensidad a esa idea de soledad, ¿no? Porque es lo que él quiere transmitir, ¿no? Esta soledad de los amantes separados, claro, o la soledad con la que vivimos en la cotidianeidad, pero sin embargo, internamente a lo mejor no es una soledad, porque tenemos a alguien que está en otro espacio igualmente solo, físicamente como tú lo dijiste, pero internamente a lo mejor no están solos, porque tienen su amor, ¿no? Que los une y que los hace algo único. Yo también apuntaría en este fragmento que tú has seleccionado, Cristina, esta parte de hacer sensible o de hacer notar esta corriente celular que dice aquí, la locura celular que nos recorre. Esto es que todo nuestro organismo, que no estamos cotidianamente pensando en cada célula, ni en la torrente sanguíneo, ni en nada, en el acto amoroso del pensar en el otro, sí está presente, ¿no? Sí, y está la dimensión física del amor, física en un nivel bastante como visceral, ¿no? Y más que visceral, porque como tú mencionas, está lo celular que no es perceptible, claro, del que no somos conscientes, ¿no? Claro. Entonces este es un amor que está tan dentro, pero además es tan vivo, que es físico, a nivel de que sentimos las células de las que estamos hechos, ¿no? De algún modo, el elegir esas palabras es lo que da esa sensación o nos hace construir ese sentido del poema de Jaime Sabines, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante, continuando con la secuencia de operaciones, determinar el significado que tiene el segmento que elegimos, como en el caso de que tú decías, bueno, ¿por qué celular y la carne trozo a trozo y todo esto, ¿no? Que sería el cuarto paso. El cuarto paso, claro, ¿no? Y después de esto, de alguna manera dejarnos como llevar y ver cuáles son las evocaciones que a mi lector me provoca esto que está diciendo el poema. Para después poder relacionar el significado de estos términos o de estas figuras con lo que a mí me provoca y así construir un sentido, el sentido mío, de este lector que está leyendo el poema. Porque como ya decíamos, todas las lecturas son válidas siempre y cuando partan de lo que el poema dice, ¿no? Claro. Y entonces hay una lectura realmente o una comunicación autor, lector, como mencionábamos antes, como con una interacción muy grande. Sí. Porque ya me está involucrando otros elementos míos, afectivos, emotivos, racionales incluso, ¿no? Exactamente. Por eso es que esta forma de acercarse al poema, yo le llamo la dimensión interactiva de acercamiento al poema, ¿no? Porque va a ser mucho más énfasis en lo que es el lector, en lo que el lector puede poner de sí, ¿no?
Y de esta forma se hace mucho más énfasis en las condiciones de recepción y se hace sentir al lector, se lo conmueve, como quien dice, ¿no? Que es lo importante del arte, que nos conmueva, que nos mueva con lo que tenemos enfrente o lo que tenemos leyendo, lo que estamos escuchando, la música, la pintura, todas estas cosas, que mueva lo que somos dentro, ¿no? Esa sería la cuestión que hace importante la lectura de poemas. Y más que un acercamiento que nos lleve a estudiar la corriente literaria a la que pertenece el poema, a lo mejor la biografía del autor, a lo mejor la versificación que está implicada en este poema, que es un poema moderno y por lo tanto seguramente está empleando el verso libre, etcétera, que también es muy importante y sobre todo para un universitario es muy importante que sepa estas cosas, pero más que eso es que leamos poesía, ¿no? Lo que nos importa es formar lectores, porque como tú sabes, cada vez la lectura es una cosa que no se practica mucho y nos interesa precisamente formar lectores, ese es el interés básico. Yo creo que también esta parte de la interacción, en que como está bien puesto en la lámina que vemos, el cómo leemos, y también yo diría en cuándo leemos, porque tenemos autores que leemos para cuando estamos tristes, cuando realmente nos sentimos nostálgicos, no necesariamente por una nostalgia amorosa, o cuando nos sentimos eufóricos. Entonces yo creo que también vamos escogiendo e identificándonos en esta lectura con los poemas que nos dan un poco un sentido al estado anímico que tenemos. Sí, ¿no? Así es, y precisamente para que tengan un repertorio muy grande de dónde escoger, les estoy sugiriendo aquí algunas antologías que son estas que aparecen en la pantalla: 8 siglos de poesía en lengua española, de la editorial Porrúa; Poesía en voz alta, de Juan José Arreola, bueno, más bien elegida por Juan José Arreola, ¿no? Para ser leída en voz alta, y esto creo que es muy importante, vale la pena decir que no se trata simplemente de elegir poemas y leerlos así en silencio, ¿no? Claro. Sino que es muy importante la lectura en voz alta, porque lo distintivo de la poesía es el ritmo y porque la poesía tiene su origen en el canto. Entonces, si ustedes, bueno, si nuestro auditorio pone en práctica la selección de poemas y de lectura en voz alta y lo empiezan a leer así en voz alta, a lo mejor al principio va a estar muy mal leído y van a decir, ay, qué horror, pero si lo ponen en práctica, va a llegar el momento en el que se van a dejar llevar mucho, ¿no? Por el ritmo de la poesía, y van a descubrir los valores sonoros que son también muy importantes en la poesía, ¿no? Incluso el leer en voz alta es una manera de sentir. Exactamente. Como tú dices, ¿no? Por el tono, por lo que se imprime a la voz, ¿no? Sí. Es una manera de sentir, y no solamente de sentir, digamos, sensorial, claro, que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces descuidamos la dimensión de nuestros sentidos, ¿no? Y somos muy lógicos, muy mentales, sino también es una manera de aprender a sentir, ¿no? Lo que tiene el arte de importante es que nos enseña a sentir y de esa manera también a vivir, ¿no? Entonces, en unos tiempos como estos, en los que estamos expuestos a sensaciones tan violentas, tan directas, tan que no nos requieren ningún esfuerzo, el leer, el detenernos a sentir, a decir, bueno, aquí qué me quisieron decir y qué siento, ¿no? ¿Qué me está pasando? Ya sea en esta obra que leí, que puede ser un poema o que puede ser un cuento, o que puede ser una película que vemos o una canción que escuchamos, y que muchas veces ya no nos dicen porque lo hacemos tan rápido y con, digamos, con tanta inconsciencia, sin poner atención, que nos están dejando de decir cosas, ¿no? Pero aprender a ser humano es aprender a sentir, y aprender a sentir es algo que puede realizarse a través del contacto con el arte, ¿no? Claro, y a mí me parece muy interesante, Cristina, que a partir de la poesía, de esta presentación que has hecho tú del poema lírico y su estructura en estos dos programas, se recupere este sentido humano, este sentido de lo propio interno, que desgraciadamente se ha perdido, que a veces somos poco conscientes de por qué lloramos, por qué estamos tristes, qué nos evocó. El qué nos evocó y qué significado tiene para mí es algo que deberíamos de tener siempre presente. Sí,
Sí, y precisamente con esto que mencionas de que no sabemos por qué estamos contentos, por qué sufrimos y todo esto, nos podríamos regresar al programa anterior en el que Raúl me preguntaba de qué están hechos los poemas, de dónde viene la poesía. Y yo le decía, pues la poesía viene de nosotros, ¿no? Claro, viene de eso, del del sentimiento, ¿no? Hay otra lectura que tú sugieres que es la poesía mexicana, también de la colección Sepan Cuántos. Y yo los invitaría para terminar este programa a que hagan uso realmente del potencial que se tiene de la poesía mexicana en los libros que Cristina muy atinadamente ha seleccionado, y sobre todo muchas gracias por su presencia en esta barra UNAM, y que no dejemos de lado este poema, esta clase que hemos obtenido, esta charla que hemos tenido sobre el rescate del valor humano que tiene la literatura. Muchísimas gracias, Cristina, por esta presentación tan profunda que has hecho de la lectura, y que agradecemos a nuestro auditorio que ustedes puedan seguir con esta práctica sintiendo realmente lo que es un poema lírico. Pues gracias a ti, agradezco la oportunidad de haber podido exponer algunos acercamientos al poema lírico. Pues ojalá que nuestros jóvenes que nos ven en nuestro auditorio tengan curiosidad y realmente se acerquen con esta visión que tú nos has propuesto. Ojalá, porque será sobre todo para un enriquecimiento para ellos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos.